¿puede un Twitter más que un cañonazo? No, pero sí son complementarios el Twitter y el cañonazo. El error es pensar de que el Twitter puede más que un cañonazo, que un cañón puede más que un Twitter, sino que van complementarios. Quienes saben utilizar juegan el cañonazo y el Twitter, porque el Twitter es también un tipo de cañonazo que apunta a objetivos estratégicos comunes. Entonces, el que no sabe te dice, no, el Twitter puede más que una brigada aérea, por ponértelo. Y el que no sabe te va a decir, no, la brigada aérea puede más que el Twitter. El que entiende el tipo de conflicto en el que está sabe que la brigada aérea tiene que integrar con el Twitter. Entonces, que el tipo antes de tirar o mientras esté ejecutando la operación, el community manager de las Fuerzas Armadas tiene que estar haciendo comunicación en relación a eso, porque también ahí hay un campo de batalla. Eso es lo primero. Pudo haber sido el 24 de febrero del 22. Pero ¿vos crees que eso fue así? ¿La guerra empezó ese día? La guerra, propiamente dicho, empezó en el 2014. Empezó con la toma de Crimea. Empezó con la toma de Crimea. Ese es el opening stage de la guerra abierta. Ahora, si yo sigo una tradición, una corriente de pensamiento, que es la corriente de pensamiento realista, que hace poquito Stephen Waltz, un exponente de esa corriente también, dice, ¿por qué toda la gente odia al realismo? ¿No? Y odia al realismo porque lo que está hablando es la realidad y cómo esa realidad se traslada a la política de poder de los estados. Para Rusia, no para Juan Bataleme, para Rusia la guerra empezó con el primer ciclo de expansión de la OTAN, cuando en 1997 comenzó la OTAN su lento y largo proceso a la, hacia el este. La diferencia, y por qué Rusia entiendo que está equivocada, porque la OTAN se expandió por la vía institucional y ni siquiera era una expansión que vos podías decir, bueno, le empuja Estados Unidos. Estados Unidos tenía la posibilidad de decir que no, de haberla bloqueado y haber mantenido el status quo. En todo caso, Estados Unidos aprovechó la situación. Creo que es un motivo de orgullo, siendo que vos sos un hombre que tiene su trayectoria en misiones de paz, tenés que sentirte orgulloso de que el legado que ustedes han sabido construir en este momento lo estamos sintiendo nosotros, ciudadanos de la República Argentina, que sus hombres en armas en este momento están actuando como la patria lo demanda, ¿no? Yo tengo que decir que esto es un clásico, aunque él me va a decir que no, porque el año pasado fue un año de pandemia maldito y no pudimos tenerlo con nosotros. Juan Bataleme, que ahora yo te voy a, si me permiten, y después de saludarlo, querido Juan, te quiero presentar un breve currículum. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estamos en junio del 2022? Muy bien, muy bien. Gracias, Horacio, por invitarme a hablar contigo y con tu gente. Muy bien. Más grande, más sabio, se supone. Sí, canas Post no me faltan. pandemia. Bueno, A ninguno de los dos. Juan Bataleme es el secretario académico del CARI. En estos días anduvimos ahí también acompañándonos mutuamente. Profesor de la UBA y de la UCEMA en Relaciones Internacionales. Profesor de la Escuela Superior de Guerra Aérea y de la Escuela Superior de Guerra Naval. Bien ahí. Lo del ejército, que laburen todavía. Fui profesor. Fui profesor No, de la tuviste. Escuela de Guerra del Ejército, pero bueno, pasé a otra etapa. Yo ahora estoy en la etapa conjunta, ¿no? Entonces, es como Claro, es la que etapa superior. sí, bueno, ojalá realmente logremos lo que nos enseñó Malvinas. Bueno, y termino diciendo que máster en Relaciones Internacionales, máster en Ciencias del Estado, licenciado en Ciencias Políticas, y ya lo tendemos de doctor dentro de poco en organizaciones. Juan, a quemarropa, la primera pregunta. ¿Qué te sorprendió de la guerra de Ucrania? Dos cuestiones me sorprendieron de la guerra de Ucrania. Primero, que sucediera. Uno tenía una expectativa de que a la larga era en este juego Occidente-Rusia, que Rusia iba a darle la importancia que se le da a la interdependencia en el campo occidental, o sea, que sucediera fue sorpresivo. Si bien estaban todos los indicadores ahí, ¿no? Él tenía concentraciones de fuerza, estaba llevando hospitales, estaba acumulando fuerza. Los norteamericanos estaban diciendo que iba a haber guerra. Me sorprendió que hubieran, sobre todo porque durante todo el tiempo de la guerra contra el terrorismo y durante
tanto tiempo de operaciones de falsa bandera y cosas que se decían y que después no sucedían y demás, y sobre todo después de la experiencia de la guerra de Irak, uno decía, bueno, hay que ver hasta qué punto esto es real, a qué punto. Bueno, pero en este caso los norteamericanos jugaron fuerte, jugaron bien, dijeron que iba a suceder esta guerra y terminó sucediendo. El juego de las ventanas de oportunidad fue un tema importante para tener en cuenta. Eso fue lo primero que me sorprendió de la guerra. Lo segundo que no deja de sorprenderme es que es una guerra entre Rusia y Ucrania, en primer lugar. La guerra entre Rusia y Ucrania, a como lo muestra hoy el mapa, Rusia sigue consolidando su territorio, sin embargo le cuesta muchísimo, y en ese le cuesta muchísimo está el involucramiento principalmente norteamericano, con lo cual los historiadores, cuando estén mirando el 2050 o estén mirando el 2060, van a estar viendo este conflicto como el conflicto de apertura, el primer movimiento entre un conflicto mucho más grande entre China y los Estados Unidos. Si vos mirás a la geopolítica clásica, el gran problema que tiene un poder naval como el norteamericano es que iba a enfrentar eventualmente a dos grandes potencias continentales. Bueno, mejor que una potencia continental termine lo más debilitada posible, así solamente hay que encargarse de una potencia continental. Yo creo que esa es el long run, ¿no? La mirada en el largo plazo que nos va a permitir mirar y entender y pensar el conflicto ya cuando nosotros seamos mucho mayores. Bueno, me sorprende la contundencia y lo concreto y esta proyección que no es habitual. No es habitual que uno tenga una prognosis de cómo podría llegar a evolucionar. Así que... Bueno, ¿ves? Las clases de geopolítica que tuve que preparar para la Escuela Superior de Guerra del Ejército me dieron esa habilidad. Así que... Dicho, ya está dicho, ya está sabido. ¿Viste? Juan, una consulta que casi, para mí es casi una encuesta. A ver, encueste lo que encueste. ¿Cuándo empezó la guerra? Porque yo te anticipo un poco mi prejuicio. Yo no me la creo que empezó el 24 de febrero. ¿Vos tenés alguna idea puede ser que me digas, sí, no, las operaciones militares, los primeros cañonazos, la primera bala, como dicen, pudo haber sido el 24 de febrero del 22. Pero ¿vos crees que eso fue así? ¿La guerra empezó ese día? La guerra, propiamente dicho, empezó en el 2014. Empezó con la toma de Crimea. Empezó con la toma de Crimea. Ese es el opening stage de la guerra abierta. Ahora, yo sigo una tradición, una corriente de pensamiento, que es la corriente de pensamiento realista, que hace poquito Stephen Waltz, un exponente de esa corriente también, dice, ¿por qué toda la gente odia al realismo? ¿No? Y odia al realismo porque lo que está hablando es la realidad y cómo esa realidad se traslada a la política de poder de los estados. Para Rusia, no para Juan Mataleme, para Rusia la guerra empezó con el primer ciclo de expansión de la OTAN, cuando en 1997 comenzó la OTAN su lento y largo proceso hacia el este. La diferencia, y por qué Rusia entiendo que está equivocada, porque la OTAN se expandió por la vía institucional y ni siquiera era una expansión que vos podías decir, bueno, le empuja Estados Unidos. Estados Unidos tenía la posibilidad de decir que no, de haberla bloqueado y haber mantenido el status quo. En todo caso, Estados Unidos aprovechó la situación. Pero, digamos, la expansión de la OTAN fue una expansión sin un solo tiro, mientras que la expansión de Rusia, que es distinto a hablar de la expansión de la guerra de Crimea, comenzó en el año 2008 con la guerra entre entre Georgia y Rusia por Osetia del sur. ¿Qué te quiero decir con esto? Es que los ciclos de expansión comenzaron mucho antes que la guerra propiamente en sí. Y la guerra comenzó en el 2014. No tuvo un parate, tuvo una guerra civil, eso se transformó en una guerra civil y ahora estamos en una guerra abierta entre Ucrania y ¿cómo se llama? Y Rusia. O sea que a mí me resultó muy chocante, muy sorprendente, que la vida me reservaba algunas sorpresas, pero acordate, vos lo sabes mejor que yo, Varsovia y OTAN, Pacto de Varsovia, OTAN. Y Varsovia en un momento dado se alía
a Estados Unidos y forma parte de la coalición en el que aparece combatiendo lado a lado en lo que fue la operación allá por el 2003 en Irak-Irán, bueno, Kuwait. Exactamente, ¿no? Vos Ahí. podrías tranquilamente remarcar que cómo este conflicto vuelve a marcar algo que Donald Rumsfeld dijo y que todos criticaron en su momento, pero que es una realidad geopolítica, la nueva y la vieja Europa. La nueva Europa, la Europa del Este, que tampoco es una sola Europa, hay varias Europas ahí, aquellas que, que tienen el peso de Rusia encima o que tienen un trato mucho más, digamos, Polonia tiene un registro histórico de la Unión Soviética y de Rusia muy negativo, entonces esa nueva Europa tiende a alinearse con los lineamientos más atlantistas, mientras que la Europa central, guiadas por el realismo continental que practican desde la época de Richelieu, lo que buscan es básicamente ver cómo van a rehabilitar a Rusia, cómo hacer de que Rusia vuelva a ser un jugador normal, razonable, estable, funcional a sus intereses en definitiva, pero funcional al concierto de poderes. Entonces, esa es la diferencia más grande que vos tenés hoy entre atlantistas y europeístas, ¿no? Entre atlantistas y europeístas centrales, que es lo que explica también por qué Zelensky les habla de... ¿Por qué Zelensky les habla de demen armas para seguir peleando y Macron le dice te vamos a aceptar en la Unión Europea después de que termine este conflicto y te vamos a apoyar para que entre la Unión Europea, pero las armas europeas propiamente dicho tardan en llegar, las que llegan rápido son las armas norteamericanas porque a Estados Unidos le interesa que Rusia tenga un conflicto largo y de desgaste justamente porque es mejor enfrentar a un socio fuerte, siendo yo fuerte, que tener que enfrentar a un socio fuerte y a otro de la relevancia que tiene Rusia, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la diferencia clave visto en el largo plazo, independientemente de que no tengo claro, no sé si puede suceder o no, un conflicto en el Asia-Pacífico. Los que saben, o los que saben más que yo, dicen que, bueno, que es inevitable hoy pensar en el 2040 un conflicto entre China y los Estados Unidos. Lo que pasa es que de vuelta, ahí siempre está la posibilidad de un conflicto que involucre condiciones nucleares. Entonces, no sabemos. Sí, escalamos, entramos en las grandes ligas que son, bueno, a veces uno no sabe cómo entran los conflictos, pero menos sabe cómo sale de estos conflictos. Yo tengo una frase un poco tonta y digo, ganó McDonald's y perdieron las matrioscas, se europeizó Ucrania, digamos, en lo inmediato, porque vos me estás dando una visión mucho más macro, absolutamente global. Estaría orgulloso Merzheimer de lo que dice su discípulo Juan Mascarelli. Me supera. Se europeizó, realmente a mí me aturde cómo hoy puede más un Twitter que un cañonazo, puede más una red social que una brigada completa. Ayer nos enteramos cuánto consume una brigada y cómo mal calcularon. ¿Hay algo de eso? ¿Hay algo de occidentalización? Cuando vos hablas de la Europa Oriental, ¿estamos hablando de la isla del mundo? ¿Estamos hablando de las visiones geoestratégicas de principio del siglo pasado? Básicamente vos estás hablando del Rimland, ¿no? Eso es el famoso Rimland, Europa del Este dentro de ese Rimland. Pero ahí en tu pregunta me hiciste como 5 preguntas insertas, así que voy a tratar de ir a lo concreto. Primero, ¿puede un Twitter más que un cañonazo? No, pero sí son complementarios el Twitter y el cañonazo. El error es pensar de que el Twitter puede más que un cañonazo, que un cañón puede más que un Twitter, sino que van complementarios. Quienes saben utilizar juegan el cañonazo y el Twitter, porque el Twitter es también un tipo de cañonazo que apunta a objetivos estratégicos comunes. Entonces, el que no sabe te dice, no, el Twitter puede más que una brigada aérea, por ponértelo. Y el que no sabe te va a decir, no, la brigada aérea puede más que el Twitter. El que entiende el tipo de conflicto en el que está sabe que la brigada aérea tiene que integrar con el Twitter. Entonces, que el tipo antes de tirar
o mientras esté ejecutando la operación, el community manager de las Fuerzas Armadas tiene que estar haciendo comunicación en relación a eso, porque también ahí hay un campo de batalla. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿hay errores de apreciación en la campaña militar rusa? Sí, las fuentes occidentales están completamente convencidas de que esos errores de apreciación estuvieron, existen, y esta guerra tiene un costo tremendo para Rusia, pero que Rusia está dispuesto a pagarlo. Y tiene los recursos, digamos, Rusia tiene una economía un poco más chica que la de Brasil, pero bueno, está dispuesto a pagarlo. Por lo menos lo ha demostrado, si no, si no, ya el conflicto se hubiera detenido y el conflicto no se detuvo, ¿no? Yo te diría que eso es un elemento medio importante al momento de pensar la dinámica que se está dando en ese lado. Para ello, bueno, y con respecto a tu primer pregunta, en realidad, que era si había ganado McDonald's o habían ganado las Matrioska, no ganaron ninguno de las dos. Sí, el intento rápido de europeizar Ucrania, que comenzó con el Euromaidán, encontró un límite cierto. Lo cierto es que se supone que la guerra va a hacer caer el PBI de Rusia aproximadamente un 12%, pero la guerra ya le ha provocado a Ucrania una pérdida del PBI del 45%. Ciertamente que Ucrania es la gran víctima de la agresión rusa, eso no cabe ninguna duda, pero no ganaron ninguno de los dos, y lo que sí ganó son las corrientes que ven en la interdependencia un problema de seguridad y un problema de seguridad futura, con lo cual vamos a tener que rediscutir de años. La mirada positiva que había de la interdependencia va a tener que ser o va a tener que ser puesta de vuelta a discusión, y por eso aparece en esta idea de, bueno, aproximar las cadenas de suministro, ver que la interdependencia se cree con actores que son más o menos parecidos a uno, etcétera, etcétera. Desafíos para el futuro. Rato que no he escuchado interdependencia, Keyhon y compañía, que es un reverdecer de los clásicos de algún modo. Bueno, estamos con Juan Batalemi, un honor, un orgullo, un clásico de los no de nuestros corresponsales, sino de nuestros columnistas, que el año pasado fue pandémico realmente, así que no lo pudimos taclear adecuadamente. Secretario académico del CARI y bueno, con varias cátedras en lugares envidiables, así que un verdadero honor. Te llevo a este artículo que hiciste, la estrategia de la contención actualizada. Y a mí me mojaste la oreja, ¿viste? Porque yo tengo yo creo que seguimos en la Guerra Fría. No quiero tener razón, espero no tenerla, espero que me lo nieguen, pero yo creo que las guerras se mudaron a lo periférico allá por los 60, 70, hubo un momento en que todo el África fue, bueno, hecho a principios del siglo pasado, pero hubo estadios de la Guerra Fría, la contención y beligerancia, tengo el machete acá, si no, no me acuerdo, coexistencia pacífica, el periodo de... Y vos retomás la fraseología de la Guerra Fría cruda, pura, antes del 91, y me hablas de la contención actualizada. ¿Qué me podés ampliar de esto? A ver, si vos mirás, básicamente el mayor, como decíamos, el problema está en el Rimland, de vuelta, ¿no? Hay distintos Rimland. Taiwán es un Rimland, el sudeste asiático se ha transformado en un Rimland importante, el océano Pacífico también es parte de ese Rimland, porciones de ese océano Pacífico es un Rimland. Cuando yo hablo de la contención actualizada, es el hecho de que Estados Unidos tiene que pensar una estrategia de contención de partida doble, ¿no? Tiene una contención hacia Rusia, que se da en Europa del Este, que justamente la contención fue siempre tratar de evitar que se expandan
intereses contrarios a los norteamericanos. Acá nunca en política internacional hablamos de buenos o malos, sino que hablamos de intereses, ¿no? En el caso del Asia-Pacífico sucede algo similar. Tratan de mantener esa penetración creciente de China, sobre todo militar, para poder asegurar sus líneas de comunicación navales. Entonces, esa contención actualizada tiene dos patas. En el caso de Europa, sí o sí la van a tener que hacer con Europa. Viene con Europa. Y Estados Unidos y los europeos tienen las capacidades y los recursos y la plata para poder gastar en lo que se necesita para poder contener a Rusia. En ese sentido, el peso relativo de los Estados Unidos debería ser menor. Ahí Barry Posen escribió un muy buen artículo que se llama Europa puede defenderse por sus propios medios, y lo que hacen los europeos, que hace años que lo hacemos nosotros, que es simular un ejercicio de guerra en el cual los rusos atacan y vos te tenés que defender, y cómo está tu fuerza relativamente en relación al oponente, al agresor, ¿no? Y la métrica ayudada por la computadora le da bastante bien a los europeos. Los europeos pueden resistir un embate convencional a los rusos, y los rusos lo saben, por eso los rusos ponen tanto énfasis en que si los agreden, ellos van a tener que responder con armas nucleares. En el caso de China, es muy distinto. Los países, digamos, Japón, Australia, tienen menos capacidades militares que China. Son países, ojalá uno tuviera la fuerza de autodefensa de Japón, ¿no? Por mencionar uno, ojalá tuviéramos ese rango y esa mentalidad, bueno, etcétera, pero no lo tenemos. Pero lo cierto es que en el caso del Pacífico, Estados Unidos juega un rol mucho mayor. Entonces Estados Unidos ahí tiene que concentrar un número mayor de recursos. El problema es que China juega un juego que entiende muy bien, y que es el juego también es el juego, si vos querés, es el juego que jugó Estados Unidos en el siglo XIX, que es poder armar su propia doctrina Monroe, que es poder generar sus propios vínculos comerciales, que es expandir su propia mirada sobre la globalización. Hay una globalización a la China. Gracias a Dios, el COVID ha tenido un efecto muy raro en China, porque mientras que Occidente ya se volvió a abrir rápidamente, y está abierto, y ya está negociando, y ya estamos conviviendo con el virus, la política de COVID-0 sorprende, porque la tiene muy encerrado a China, y el cerramiento per se es malo para los negocios de China en el mundo. Entonces vamos a ver qué pasa con eso. Pero yo te diría que Estados Unidos, en el caso del Pacífico, y en particular con China, a diferencia de con la Unión Soviética, la tiene mucho más difícil, ¿no? Muchísimo más difícil. Pero bueno, vamos a ver qué sale, y si la contención que pensó Kennan, que era un medio de administrar un orden que no se fuera a las manos. En definitiva, la contención es eso, ¿no? Es cómo administro yo un orden, claro, que no se nos fuera de las manos y que no terminara explotando, surge y emerge. Y en el medio vos tenés las discusiones por el orden internacional, ¿no? Pero bueno. Tipo ping-pong, Juan, ¿existe el camino de la seda? ¿O cómo existe. ¿cómo lo redenominaría? A ver. Existe. Claramente el camino de la seda, o la guerra entre Ucrania y Rusia, está afectando el camino de la seda. El objetivo globalizante de China, de que todos los caminos conduzcan a Beijing, había empezado, no recuerdo bien la fecha, le pido disculpas a la audiencia, cuando conecta Londres, cuando conecta por vía terrestre, se logra conectar a Gran Bretaña con China, ¿no? En un tren inmenso, larguísimo, que tardaba cerca de 2 semanas en llegar de Londres a Europa. Un tren de carga, no era un tren de paseo, pero sí era un tren de carga, eso. Y la más difícil de conectar es la ruta de la seda marítima, por así decirlo. Lo que sí, en África, la ruta de la seda terrestre ya está, y se va conectando la ruta de la seda marítima. Y eso explica la conversión de China hacia un poder naval. El problema que tiene China, que lo decía ya Corbett, lo decía Julian Corbett, es el tamaño terrestre que tiene, la continentalidad terrestre que tiene. Por eso todos los realistas básicamente decían, mirá, si China es la amenaza futura, mejor llevarse bien con Rusia, un poco hacer el triángulo
que Kissinger hablaba del triángulo geopolítico invertido. Bueno, eso ya no, difícilmente suceda o ya no creo que vaya a pasar. Así que, nada, China en ese sentido tiene su espalda relativamente cubierta. La mentalidad de el que un poco guiaba esa expectativa de que tal vez Rusia y Estados Unidos se llevaran bien, no solamente fue Kennan, sino fue Kissinger, sino fue un gran autor, un gran novelista que todos disfrutamos mientras lo leíamos, que se llamaba Tom Clancy, con una gran novela que hoy es ciencia ficción, básicamente, porque no sucedió, en realidad es ficción, es una novela que nunca pasó, pero es un escenario muy interesante. La novela se llama El oso y el dragón y que simula un ataque de China a Rusia por áreas ricas en recursos en Siberia y los Estados Unidos ayudando a Rusia, ayudando a Rusia en contra de China. Nada más equivocado que ese escenario, pero bueno, esa era la mentalidad que estaba detrás en ese momento. Vos mirá que de algún modo ayuda a sacar la telaraña de la cabeza y a jugar un poco con la perspectiva. De algún modo, cómo instalarnos, cómo conocer el futuro, cómo predecir. Como viste que lo primero que te dicen el primer día de pronóstico, de perspectiva, es nadie puede predecir el futuro. Pero es mejor construirlo pero podemos jugar con escenarios. Bueno, tal cual. Que nos lo enseñó. Es lo que hice cuando escribí el artículo de cómo perdimos la Antártida. Básicamente son las primeras 2 hojas son escenarios. Es un gran escenario que va pasando año a año que demuestra la vulnerabilidad relativa de la República Argentina frente a ese objetivo último, que es conservar algún tipo de soberanía o de potestad en la Antártida. Te completo esto con 2 cosas. Primero, para nuestra audiencia vamos a colgar cómo acceder a ese artículo. Te pido que me ayudes, así lo subimos lo más rápido posible. Y la otra, yo un día llevé a Rosendo Fraga ahí bueno, vos lo conociste, al Centro de Estudios de la Defensa, ahí en el Círculo de Legisladores, ahí cerca del Congreso. Y un poco la frase fue, la Antártida, ¿será sudamericana o no será de nadie? O no será nuestra, no será de ningún sudamericano. Y bueno, lo dejaremos. Pero necesito instalarte, porque ya se nos vuela el tiempo, querido Juan. No sé cómo acceder a esto, porque del macro me mostraste la ronda nocturna y ahora vamos a ver una fotografía de Carnet. Argentina, ¿cómo juega? ¿Cómo nos subimos? ¿Cómo podemos? Yo de algún modo trato de gritar desde acá que estamos tan mal en que probablemente una de las pocas soluciones que tenemos, y obviamente uno no puede tener fuerzas armadas para tener misiones de paz, esto es la esencia de nuestro programa. ¿Cómo jugamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué diagnóstico podrías hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros para integrarnos al mundo? Porque creo que nos bajamos del mundo. No sé tu opinión. No nos bajamos del mundo, estamos integrados al mundo. Ahora te voy a explicar dos cuestiones claves. Primero, supongamos que hubiera una solución de compromiso que no va a pasar. Sería un buen rol para desplegar peacekeepers, llegado el caso en la frontera nueva entre el Donetsk y Ucrania. Pero pasa que no lo van a permitir, o por lo menos esta administración no lo permitiría, pero ese sería un lindo escenario. ¿Qué tendríamos que hacer si tuviéramos que desplegar una unidad de misiones de paz en el caso de Ucrania? Sería un lindo ejercicio mental jugarlo, ¿no? Es política de paz y cascos azules entre grandes poderes, ¿no? Ese sería un juego interesante. Inclusive porque podríamos bien ser garantes, nosotros tenemos una posición ambigua entre los dos actores, etcétera. Bueno, ahí ustedes tienen un juego para jugar con escenarios. ¿Cuál sería el escenario posible? Eso es lo primero. Lo segundo, Argentina no está ni caída ni nada, el mundo ni inserta, está inserta, tiene energía y tiene alimentos, pero desde que en Argentina se instalaron 2 mentalidades, la mentalidad de vivir con lo nuestro y la mentalidad de, ¿cómo se llama? Una mentalidad muy de fábrica recuperada, muy inward, ¿no? Todo lo de afuera es malo, es un nacionalismo muy particular el nuestro. Es la economía popular. Claro, exactamente.
se pierde la lógica y la dinámica que existe en el mundo, que en definitiva es la que te lleva a la riqueza. En ese contexto, el rol de las Fuerzas Armadas queda disminuido, y hay una diferencia. Si nosotros hubiéramos estado medianamente preparados para dejar al campo, o sea, dejar que el campo libere las fuerzas que el campo tiene, y haber continuado con los gasoductos y todo lo que se estaba haciendo en el campo de Vaca Muerta, para modernizar y poder empezar a sacar la riqueza que tenemos ahí adentro, y ser mucho más conscientes de la necesidad de que tenemos, la necesidad cierta y real, porque la tragedia humana es que ya nos acostumbramos a que los pobres son rehenes de la política, y lo aceptamos como un evento, como un dato dado de la realidad, cuando en realidad la política lo que tendría que hacer es sacar a esos pobres de la pobreza y ser un poco más solidario, ya que a tanto hablamos de la hermandad latinoamericana, estaría mucho mejor a pensar un poco en la hermandad argentina, y en la hermandad argentina lograr explotar esos recursos para que tengamos más recursos para poder sacar gente de la pobreza sería mucho más hermano, mucho más hermano. Dicho esto, que puede sonar a crítica o no, pero la realidad, no hay país con 50% que pueda resolver, o que pueda tener fuerzas armadas viables, o que podamos empezar a pensar en serio el juego estratégico. En ese sentido, nosotros somos privilegiados, y justamente por ese privilegio también tenemos mucha más responsabilidad. Lo que yo te diría en ese contexto es que el gran problema que tenemos es que la Segunda Guerra Mundial, el final de la Segunda Guerra Mundial, nos encontró con las arcas llenas y nos permitió desacoplarnos. Este evento, por trágico que es, nos permitiría volver a llenar las arcas. Sin embargo, este evento, cuando termine, nos va a encontrar aún con las arcas peores, mucho más vacías. Por lo tanto, si nos desacoplamos, la pobreza no va a ser del 50%, va a ser del 70%, del 80%. Vamos a cada vez peor. Y lo que me preocupa es eso, ¿no? Y el ejemplo de que vamos a estar cada vez más peores es que la juventud, que tiene la capacidad de hacer reemplazo, de liderazgo, reemplazo, etcétera, va a buscar su vida a otros horizontes, a otras capitales, que principalmente son las capitales de las cuales la política reniega, ¿no? La gente no se va a buscar a Rusia, per se a China, se va a Europa, se va a Estados Unidos, se va a Londres, se va a Francia, se va a Japón, se va a Australia, se van a lugares donde saben que hay posibilidades de adquirir y alcanzar riqueza, ¿no? Y si no tenemos juventud de reemplazo, y si el 50% de nuestra juventud, la que está acá, está pobre, como vos siempre decís, pobre futuro de la patria mía. En un día que vos me estás haciendo la entrevista, en un día donde estamos celebrando la figura de Güemes, que fue uno de los padres de la patria también. Y como padre de la patria lo que quería era conseguir que la Argentina sea autónoma. No hay autonomía con pobreza. Bueno, Juan, contundente, un placer esto, realmente contar con esta precisión y con esta... Y te estoy adulando, pero no lo puedo evitar. ¿Qué voy a hacer? Porque nos viene muy bien esta contundencia que vos has tenido. Yo te dejo las palabras finales, nos queda casi nada de tiempo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por bueno, y enhorabuena tu presencia en el CARI y poder ayudarnos cada tanto en descubrir un poco esto. Tu reflexión final respecto, bueno, en lo que pueda hacer a la política de defensa y el rol de los cascos azules, alguna sugerencia, algún tip o algo que nos quieras agregar. La sugerencia ya te la hice, jueguen con eso, agarrá y decirle, che, vamos a jugar este juego. Es un juego, nada más un juego de tablero, punto. Esa sería mi sugerencia. Mis palabras de cierre son de agradecimiento a vos por invitarme a charlar contigo esta mañana, y agradecerte que me abras el espacio, la audiencia, y que me permitas reflexionar con total libertad, cosa que es rara en una Argentina tan particular. El otorgamiento de la libertad, te lo agradezco. Así que gracias y buen día a todos. Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz, es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida el futuro de los uniformados. Mutualidad del Personal e Intendencia Militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza